Amado corazón, al abrir Génesis 47, permite que tu espíritu se disponga a recibir la sabiduría de Dios en medio de la provisión y la organización de la vida. Este es un capítulo donde la bendición se manifiesta incluso en tierras extranjeras, donde la fe de Jacob y José transforma dificultades en oportunidades, y donde Dios muestra que cada necesidad es vista y cada esfuerzo puede ser prosperado. Que al recorrer este mensaje, tu corazón se abra a reflexionar sobre cómo Dios conduce los recursos, cuida de los tuyos y convierte la escasez en abundancia. Imagina la tierra de Egipto como un escenario donde la fidelidad divina se encuentra con la responsabilidad humana y permite que esta enseñanza inspire tu propia vida, que cada decisión se alinee con su propósito y cada temor se transforme en confianza plena. Si esta palabra toca tu alma, compártela como quien extiende luz y esperanza. Deja en los comentarios qué bendición deseas recibir hoy o qué área necesitas que Dios prospere, y si deseas caminar junto a esta comunidad, suscríbete como señal de un corazón dispuesto a crecer y recibir bendición. Que tu corazón sepa que solo al recorrer todo este mensaje, reflexionar y abrir tu espíritu, la bendición que Dios ha preparado para ti será revelada, como lluvia que riega la tierra seca y como provisión que nunca falta en la mesa del necesitado. Génesis 47 nos introduce en una etapa decisiva del plan de Dios para Israel. Ya no estamos ante el viaje ni el reencuentro, sino ante el establecimiento, la administración del favor y la manera en que el pueblo de Dios habita dentro de un sistema que no le pertenece, sin perder su identidad ni la bendición divina. Este capítulo no es solo histórico, es profundamente espiritual y práctico para quienes desean comprender cómo Dios sostiene, prospera y preserva a su pueblo en medio de contextos complejos. En este punto del relato, Jacob y su familia ya han llegado a Egipto. El hambre sigue azotando la región, y José continúa ejerciendo su rol como gobernador. Génesis 47 nos muestra cómo Dios cumple su promesa no solo llevando a la familia a un lugar de provisión, sino también dándoles favor, estabilidad y un espacio definido donde crecer. No se trata únicamente de sobrevivir a la crisis, sino de aprender a vivir bajo la dirección de Dios en un entorno que no fue diseñado para ellos. Este capítulo nos invita a reflexionar sobre una verdad esencial: Dios no solo nos guía a los lugares correctos, también nos enseña cómo vivir allí con sabiduría, integridad y dependencia de Él. Jacob no llega a Egipto como un hombre derrotado, sino como un portador de bendición. Incluso frente al faraón, su identidad espiritual permanece intacta. Esto establece desde el inicio una enseñanza clave: la posición espiritual no depende del contexto externo, sino de la relación con Dios. Génesis 47 también nos confronta con la realidad de los sistemas humanos. Mientras José administra los recursos de Egipto durante la crisis, vemos cómo la economía, la tierra y las personas quedan sujetas al poder del faraón. En contraste, la familia de Jacob es preservada, alimentada y establecida en Gosén. Este contraste no es casual, revela cómo Dios sabe diferenciar, guardar y sostener a quienes caminan conforme a su propósito, aun cuando el entorno se vuelve opresivo o limitante. Desde el inicio, este capítulo nos prepara para entender que la provisión divina no siempre se manifiesta de manera espectacular, sino muchas veces a través de orden, estructura, administración y obediencia. José no actúa impulsivamente, actúa con sabiduría. Jacob no exige, bendice. La familia no se dispersa, se establece.
Todo esto revela un principio espiritual profundo. La bendición de Dios también se manifiesta en la forma en que vivimos, administramos y permanecemos fieles en tiempos prolongados de dificultad. Esta apertura pastoral nos llama a leer Génesis 47 con atención y reverencia. Aquí aprenderemos sobre la dignidad del pueblo de Dios, la responsabilidad en tiempos de crisis, la relación entre provisión y dependencia, y la manera en que Dios sigue obrando incluso cuando su pueblo habita en tierra ajena. No es un capítulo de acción rápida, sino de profundidad, madurez espiritual y visión a largo plazo. Al avanzar en este estudio, veremos que Génesis 47 no solo habla del pasado, sino que ofrece dirección para quienes hoy viven tiempos de presión económica, incertidumbre social o cambios estructurales. Dios sigue siendo el mismo, guía, establece, sostiene y cumple su propósito generación tras generación. Génesis 47 inicia con una escena cargada de significado espiritual y político. José presenta a su padre Jacob y a parte de sus hermanos delante del faraón. Este encuentro no es casual ni meramente protocolar. Representa el encuentro entre el propósito de Dios y el poder humano y establece el marco bajo el cual la familia de Israel vivirá en Egipto. José actúa con sabiduría al presentar solo a algunos de sus hermanos y al declarar claramente su ocupación como pastores. Esta información, lejos de ser un detalle menor, define la ubicación y el trato que recibirán. Los egipcios despreciaban el oficio de pastor y precisamente por eso la familia de Jacob es establecida en Gosén, una región apartada. Aquí vemos un principio clave. Dios usa incluso las barreras culturales para proteger la identidad de su pueblo. Lo que parecía rechazo se convierte en preservación. Cuando Jacob entra en la presencia del faraón, ocurre algo profundamente revelador. El texto dice que Jacob bendijo al faraón. Este acto rompe toda lógica humana. Jacob no llega como un mendigo agradecido, sino como un hombre consciente de su identidad espiritual. Aunque el faraón es el gobernante más poderoso de su tiempo, Jacob actúa desde una posición espiritual superior. Esto nos enseña que la autoridad espiritual no depende del poder político, económico o militar, sino de la relación con Dios y de la posición que Él otorga. El diálogo entre Jacob y el faraón también es significativo. Cuando el faraón pregunta por la edad de Jacob, él responde con honestidad, reconociendo que sus años han sido pocos y difíciles. No idealiza su vida ni la presenta como perfecta. Esto revela una fe madura, capaz de reconocer el sufrimiento sin negar la fidelidad de Dios. Génesis 47 nos enseña que la espiritualidad auténtica no niega las pruebas, pero tampoco permite que las pruebas definan la identidad. Después de este encuentro, José establece a su familia en la tierra de Gosén, les da posesión y los sustenta conforme a sus necesidades. Aquí vemos cómo la promesa hecha a Abraham comienza a tomar forma estructural. Un pueblo que crece, se multiplica y es sostenido en medio de una nación extranjera. Dios no solo cumple su palabra de manera espiritual, sino también práctica, territorial y generacional. Este segmento también introduce el rol administrativo de José con mayor profundidad. Mientras su familia es cuidada, José continúa administrando la crisis del hambre en Egipto. El texto muestra cómo el pueblo egipcio entrega primero su dinero, luego su ganado, después sus tierras y finalmente su propia servidumbre al faraón a cambio de alimento. Este proceso revela la fragilidad de los sistemas humanos cuando se enfrentan a crisis prolongadas. Génesis 47 no glorifica este sistema,
pero lo presenta con claridad para mostrar el contraste entre la dependencia del poder humano y la provisión dirigida por Dios. Es importante notar que José no actúa con corrupción ni abuso personal. Todo lo que administra es entregado al faraón. Sin embargo, el sistema resulta en una centralización total del poder. Este detalle prepara el escenario para lo que ocurrirá generaciones después con la opresión de Israel. La Biblia no oculta las consecuencias de los sistemas humanos, incluso cuando son administrados por personas justas. En este segmento de enseñanza profunda, Génesis 47 nos revela verdades esenciales. Dios puede establecer a su pueblo en tierra extranjera sin que pierdan su identidad. La autoridad espiritual trasciende las jerarquías humanas. La provisión divina opera de manera distinta a los sistemas del mundo. La fidelidad de Dios no elimina las crisis, pero sí preserva a quienes caminan conforme a su propósito. Este capítulo nos invita a leer con discernimiento, entendiendo que cada detalle prepara el desarrollo del plan de Dios a largo plazo. Génesis 47 dirige nuestra atención de manera clara a la administración de José durante los años más intensos de la hambruna y a las consecuencias que esta crisis tiene sobre la estructura social, económica y política de Egipto. Este segmento no solo describe hechos históricos, sino que revela principios espirituales sobre dependencia, poder, provisión y responsabilidad. El hambre se intensifica al punto de que el dinero deja de tener valor. El pueblo egipcio acude a José en busca de alimento y él les indica que entreguen su ganado. Cuando los animales se acaban, entregan la tierra. Finalmente, las personas se ofrecen a sí mismas como siervos del faraón. Este proceso muestra cómo en tiempos de crisis prolongada, los recursos humanos se agotan progresivamente y las personas terminan dependiendo por completo de una autoridad central. José establece un sistema en el que la tierra pasa a ser propiedad del faraón y el pueblo recibe semilla con la condición de entregar una quinta parte de la cosecha. Este modelo garantiza supervivencia, pero también crea una estructura de dependencia permanente. No presenta este sistema como ideal, sino como funcional dentro de una crisis extrema. La Escritura muestra con honestidad cómo los sistemas humanos, aun cuando nacen de la necesidad, pueden generar consecuencias duraderas. En contraste directo, el texto subraya que la familia de Israel no pierde su heredad ni su libertad. Mientras los egipcios entregan tierras y personas, Israel se establece en Gosén, prospera y se multiplica. Esta diferencia no se debe a privilegio político, sino a la fidelidad de Dios a su pacto. Aquí se manifiesta una verdad clave: Dios puede sostener a su pueblo de una manera distinta al sistema que gobierna al mundo que lo rodea. Este contraste es esencial para comprender el desarrollo posterior de la historia bíblica. Prepara el escenario para el crecimiento de Israel como nación, pero también para el temor que este crecimiento generará en generaciones futuras de gobernantes egipcios. Lo que comienza como protección y favor, con el tiempo será visto como amenaza. Dios, en su soberanía, permite este proceso para cumplir su plan mayor. Otro aspecto importante es la manera en que José ejerce su autoridad. Él no se aprovecha del pueblo ni se enriquece personalmente. Su administración es ordenada, clara y dirigida al beneficio del reino que sirve. Esto nos enseña que la integridad personal no siempre evita sistemas injustos, pero sí preserva el corazón y la conciencia delante de Dios. José cumple su rol sin perder su carácter. También revela que la provisión sin Dios puede convertirse en control,
mientras que la provisión con Dios produce preservación y crecimiento. Los egipcios sobreviven, pero pierden autonomía. Israel sobrevive y crece, manteniendo identidad, familia y promesa. Este principio es fundamental para entender la diferencia entre vivir sostenidos por un sistema y vivir sostenidos por Dios. Aprendemos que Dios no solo provee alimento, sino también estructura, identidad y continuidad. La hambruna no detiene su plan. Al contrario, lo ordena, lo canaliza y lo prepara para una manifestación futura aún mayor. Este segmento nos invita a reflexionar sobre cómo enfrentamos las crisis prolongadas, en quien depositamos nuestra dependencia y cómo administramos los recursos, la autoridad y las decisiones cuando otros dependen de nosotros. Nos confronta directamente con una realidad que muchos creyentes experimentan hoy: vivir como pueblo de Dios dentro de sistemas que no reflejan sus valores. La familia de Jacob habita en Egipto, una nación con creencias, estructuras y prioridades distintas, pero aún así permanece preservada, sostenida y bendecida. Este capítulo nos invita a reflexionar sobre cómo vivir con fidelidad a Dios sin perder identidad en medio de contextos complejos. Uno de los aprendizajes más profundos es la importancia de mantener la identidad espiritual en cualquier entorno. Jacob no cambia quién es cuando se presenta ante el faraón. No se adapta para agradar ni se minimiza por estar frente a una autoridad terrenal. Esto nos enseña que la fidelidad a Dios no depende del entorno, sino de una convicción interna firme. Vivir en sistemas humanos no debe diluir nuestra fe ni alterar nuestra relación con Dios. Nos muestra que la provisión divina no siempre nos saca del sistema, pero sí nos guarda dentro de él. Israel no fue llevado a un lugar aislado del mundo, sino a una región específica dentro de Egipto. Esto nos habla de una fe práctica, que aprende a coexistir sin comprometer su propósito. Dios puede sostenernos económica, emocional y espiritualmente aun cuando las estructuras que nos rodean sean frágiles o injustas. En la vida diaria, esto se traduce en decisiones laborales, familiares y sociales. Muchas veces nos encontramos trabajando, viviendo o desarrollándonos en entornos donde los valores no coinciden con los principios de Dios. Nos enseña que es posible permanecer íntegros, obedientes y fieles sin necesidad de huir o confrontar constantemente, confiando en que Dios es quien establece los límites y el cuidado. Otro aspecto clave es la dependencia correcta. Mientras el pueblo egipcio depende completamente del sistema para sobrevivir, Israel depende de Dios aún estando dentro del sistema. Esta diferencia es esencial. Cuando nuestra seguridad proviene únicamente de estructuras humanas, estas pueden convertirse en fuentes de control y temor. Cuando nuestra confianza está en Dios, incluso los sistemas se convierten en herramientas bajo su soberanía. Nos invita a reflexionar sobre cómo atravesamos las crisis prolongadas. La hambruna no fue un evento corto, fue una temporada extensa. Nos enseña que la fe madura no se demuestra solo en momentos puntuales, sino en la capacidad de permanecer fieles, constantes y obedientes a lo largo del tiempo, aun cuando la presión no disminuye. Emocionalmente, nos recuerda que Dios no abandona a su pueblo en medio de procesos largos y desgastantes. Él provee estabilidad, sustento y crecimiento incluso cuando las circunstancias externas parecen estancadas o difíciles. La familia de Jacob no solo sobrevive, se establece, crece y se fortalece. Nos llama a evaluar nuestra relación con los sistemas que nos rodean, nuestra fuente de seguridad y la firmeza de nuestra identidad espiritual. Nos enseña que es posible vivir con fe,
integridad y propósito aún dentro de contextos complejos, siempre que nuestra dependencia esté puesta en Dios. El enfoque se profundiza en cómo el pueblo de Dios es llamado a perseverar espiritualmente en medio de crisis prolongadas, sin perder esperanza, identidad ni dirección. Este capítulo no presenta una liberación inmediata de la hambruna, sino un proceso largo, sostenido y exigente, y precisamente ahí se revela una fe madura. Uno de los grandes desafíos espirituales es aprender a caminar con Dios cuando las circunstancias no cambian rápidamente. Nos muestra que la hambruna continúa, que el sistema egipcio se vuelve cada vez más dominante y que la presión sobre la población aumenta. Sin embargo, Israel permanece estable. Esto nos enseña que la fidelidad a Dios no siempre produce cambios externos inmediatos, pero sí produce estabilidad interna, claridad espiritual y preservación a largo plazo. Nos invita a examinar nuestra resistencia espiritual. La fe no solo se manifiesta en momentos de avance visible, sino en la capacidad de permanecer obedientes cuando el entorno se vuelve repetitivo, exigente o desgastante. Nos recuerda que Dios obra tanto en los procesos largos como en los momentos decisivos y que su propósito no se detiene por la duración de la prueba. Otro aspecto clave es la madurez en la dependencia. El pueblo egipcio depende completamente del sistema para sobrevivir, mientras que Israel, aun recibiendo provisión, depende de Dios como fuente última. Esta diferencia transforma la manera de vivir la crisis. Cuando nuestra dependencia está bien ubicada, las circunstancias externas no definen nuestra paz ni nuestra dirección. Nos enseña que la dependencia correcta produce fortaleza, no esclavitud. Nos confronta con la realidad de las consecuencias a largo plazo. Las decisiones tomadas durante la crisis afectan generaciones futuras. La centralización del poder en Egipto prepara el escenario para la opresión que vendrá después. Esto nos recuerda que la sabiduría espiritual no solo piensa en el alivio inmediato, sino en el impacto futuro. Dios está formando a su pueblo con una visión más amplia que la del momento presente. Emocionalmente, ofrece consuelo a quienes sienten que su vida se encuentra en una etapa de espera prolongada. Afirma que Dios sigue obrando aun cuando no hay cambios visibles, que Él sigue estableciendo, fortaleciendo y preparando a su pueblo para lo que vendrá. La estabilidad de Israel en Gosén es evidencia de que Dios puede dar reposo aún dentro de un entorno difícil. Nos llama a permanecer firmes sin perder esperanza. La historia aún no ha terminado. Este capítulo no es el clímax del relato, sino una etapa de preparación. Dios está formando una nación, aun cuando parece que todo está detenido. Esto nos enseña que muchas veces el crecimiento más profundo ocurre en silencio, constancia y fidelidad diaria. Nos recuerda que la perseverancia espiritual es una expresión de fe madura y que Dios honra a quienes permanecen fieles en procesos largos, confiando en que su propósito se cumplirá en el tiempo correcto. En este momento entramos en un tiempo de oración inspirado en las enseñanzas del capítulo. Esta oración está enfocada en entregar a Dios los procesos largos, las crisis sostenidas y la vida dentro de sistemas que generan presión, confiando en que Él sigue siendo proveedor, sustentador y guía aun cuando las circunstancias no cambian de inmediato. Señor Dios, hoy me acerco a ti reconociendo que tú eres soberano sobre mi vida, sobre mis decisiones y sobre cada etapa que atravieso. Así como sostuviste a tu pueblo en medio de la hambruna y lo preservaste dentro de una tierra que no era suya, hoy pongo delante de ti mi vida, mis procesos y mis circunstancias actuales.
Padre, reconozco que muchas veces me canso cuando las situaciones se prolongan, cuando la respuesta no llega rápidamente o cuando el entorno se vuelve pesado. Hoy entrego ante ti toda carga emocional, toda preocupación constante y todo desgaste interior. Te pido que renueves mis fuerzas y afirmes mi corazón para permanecer fiel, obediente y confiado en tu dirección. Señor, te presento los sistemas en los que hoy me encuentro: trabajo, economía, responsabilidades, estructuras que muchas veces no puedo controlar. Te pido que me guardes dentro de ellos sin que pierda mi identidad, mis valores ni mi dependencia de ti. Ayúdame a vivir con integridad, sabiduría y paz, aun cuando el entorno sea exigente o incierto. Padre, hoy reconozco que tú eres mi fuente verdadera. No pongo mi seguridad en recursos humanos, ni en estructuras temporales, ni en soluciones momentáneas. Pongo mi confianza en ti, que sostienes, provees y guías en todo tiempo. Enséñame a depender de ti de manera correcta, sin temor y sin ansiedad. Señor, fortalece mi fe para los procesos largos. Ayúdame a permanecer firme cuando no hay cambios visibles, cuando el camino parece repetitivo y cuando la espera se vuelve difícil. Que mi fe no dependa de resultados inmediatos, sino de la certeza de que tú sigues obrando, ordenando y preparando todo conforme a tu propósito. Hoy entrego mis pensamientos, mis emociones y mis decisiones en tus manos. Confío en que tú me sostienes, me guardas y me conduces aún en medio de la crisis. Descanso en tu fidelidad y en tu cuidado constante, sabiendo que nada escapa de tu control. Seguimos en este tiempo de oración, profundizando en una actitud de gratitud, confianza y reposo en la fidelidad de Dios, aún en medio de procesos largos y circunstancias que no cambian de inmediato. Nos enseña que Dios sigue presente, activo y fiel, incluso cuando la vida parece estar en pausa. Señor, hoy quiero darte gracias porque tú no me abandonas en medio de la espera. Gracias porque, aunque las circunstancias sean exigentes, tu presencia permanece constante. Reconozco que no siempre entiendo tus tiempos ni tus procesos, pero elijo confiar en que todo lo que permites tiene un propósito y una dirección correcta. Padre, gracias por la provisión diaria, aun cuando no siempre es abundante a mis ojos. Gracias por el sustento, por la estabilidad y por el cuidado que me das en cada etapa. Reconozco que tú me has guardado, me has sostenido y me has permitido avanzar incluso cuando el entorno ha sido difícil o incierto. Señor, afirmo mi confianza en tu fidelidad. Tú no cambias, no fallas y no abandonas a quienes confían en ti. Aunque los sistemas humanos sean frágiles y temporales, tu cuidado es firme y eterno. Ayúdame a recordar que mi seguridad no depende de lo que me rodea, sino de quien me sostiene. Padre, hoy decido permanecer firme. No permito que el cansancio, la frustración o la incertidumbre gobiernen mi corazón. Te pido que llenes mi interior de paz, paciencia y fortaleza para continuar caminando contigo sin perder la esperanza. Enséñame a vivir este proceso con madurez espiritual y confianza plena en ti. Señor, pongo en tus manos mi futuro y el de mi familia. Confío en que tú estás preparando lo que viene, aun cuando ahora no lo vea con claridad. Sé que nada de lo que estoy viviendo es en vano y que cada etapa forma parte de tu plan perfecto. Gracias, Padre, porque puedo descansar en ti. Gracias porque me das reposo en medio de la presión, estabilidad en medio de la crisis y dirección en medio de la incertidumbre. Hoy afirmo que tú eres fiel y que tu cuidado permanece sobre mi vida en todo tiempo. Al llegar a este capítulo,
somos llamados a detenernos y considerar con seriedad las enseñanzas profundas que este texto nos deja. No es un pasaje de grandes milagros visibles ni de liberaciones inmediatas, sino un capítulo que nos habla de permanencia, madurez espiritual y fidelidad sostenida. Aquí Dios no actúa de manera repentina, sino constante, ordenada y silenciosa, formando a su pueblo para lo que vendrá. Nos exhorta a no abandonar nuestra fe cuando el proceso se extiende más de lo esperado. La familia de Jacob vive en Egipto durante una crisis prolongada, bajo un sistema que no eligieron, pero no pierden su identidad ni su lugar dentro del plan de Dios. Esto nos recuerda que la fidelidad no siempre se demuestra en momentos breves de intensidad, sino en la capacidad de permanecer firmes cuando la vida se vuelve repetitiva, exigente o aparentemente estancada. Nos llama a examinar nuestra fuente de dependencia. El contraste entre el pueblo egipcio y la familia de Israel es claro. Uno depende completamente del sistema, el otro, aun viviendo dentro de ese sistema, depende de Dios. Esta diferencia marca el rumbo espiritual de cada grupo. El texto nos exhorta a no entregar nuestra confianza, nuestra identidad ni nuestra esperanza a estructuras humanas, por necesarias que parezcan, sino a mantener a Dios como nuestra fuente principal. Nos llama a vivir con integridad dentro de contextos complejos. José ejerce autoridad sin perder carácter. Jacob mantiene su dignidad espiritual frente al poder político. Israel crece sin asimilarse espiritualmente a Egipto. Todo esto nos exhorta a vivir una fe coherente, práctica y madura, sin comprometer valores ni convicciones, aun cuando el entorno presione para hacerlo. Nos invita a comprender que Dios está obrando aun cuando no lo percibimos claramente. La aparente estabilidad de Israel en Gosén no es el final del plan, sino una etapa de preparación. Dios está formando una nación, fortaleciendo una identidad colectiva y preparando el escenario para una obra futura mayor. Esto nos exhorta a no menospreciar los tiempos de espera, porque muchas veces son los más formativos. Nos anima a confiar en el propósito de Dios más allá del momento presente. La historia aún no ha terminado. Lo que hoy parece solo supervivencia, mañana será liberación. Lo que hoy parece quietud, mañana será cumplimiento. Nos exhorta a mantener la fe, la obediencia y la esperanza, sabiendo que Dios sigue siendo fiel a sus promesas. Que este capítulo nos impulse a vivir con perseverancia, identidad firme y dependencia correcta, confiando en que Dios sostiene, guarda y dirige a su pueblo en cada etapa del camino, incluso en aquellas que parecen largas o silenciosas. Hemos recorrido este capítulo entendiendo que no trata simplemente de supervivencia en tiempos de hambre, sino de cómo Dios preserva, establece y forma a su pueblo en medio de procesos largos y sistemas complejos. Aquí aprendemos que la fidelidad de Dios no siempre se manifiesta con cambios inmediatos, pero sí con cuidado constante, estabilidad y dirección segura. Nos recuerda que Dios no pierde el control cuando su pueblo habita en tierra ajena. Él sigue guiando cada detalle, sosteniendo cada necesidad y cumpliendo su propósito aun cuando las circunstancias externas parecen dominadas por estructuras humanas. Israel vive en Egipto, pero no vive sin Dios. Al contrario, vive bajo su provisión, su cuidado y su promesa. Afirma que la identidad espiritual no depende del entorno, sino de la relación con Dios. Jacob bendice al faraón. José administra con integridad. La familia crece y se fortalece. Nada de esto ocurre por casualidad.
Dios está obrando silenciosamente, preparando una obra mayor que aún no se ha manifestado por completo. Nos invita a mirar nuestra propia vida con la misma perspectiva. Tal vez hoy te encuentras en una etapa de espera, estabilidad aparente o presión constante. Tal vez el entorno no cambia, pero este capítulo nos recuerda que Dios sigue obrando, sosteniendo y preparando lo que viene. Nada de lo que estás viviendo es inútil ni está fuera de su control. Que fortalezca tu fe para los procesos largos, afirme tu corazón en medio de sistemas que no eliges y te recuerde que Dios honra a quienes permanecen fieles aun cuando no ven resultados inmediatos. Él sigue siendo proveedor, protector y guía. Que la paz de Dios gobierne tu mente y tu corazón. Que su fidelidad te sostenga en cada etapa. Que su propósito se cumpla en tu vida con orden, claridad y esperanza. Confía. Permanece. Descansa. Dios sigue siendo fiel. Hoy, al finalizar este mensaje de Génesis 47, te bendigo con la provisión, la protección y la guía de Dios. Que así como José administró sabiamente los recursos de Egipto y trajo bienestar a su pueblo y a su familia, Dios también haga fructificar tus esfuerzos, transforme tu escasez en abundancia y convierta tus desafíos en bendición. Que tu fe se fortalezca, que la esperanza crezca y que cada paso que des esté acompañado por la certeza de que Dios ve tus necesidades y prepara caminos de victoria. Que la sabiduría y la paz que provienen de Él llenen tu corazón y que tu identidad como hijo amado sea afirmada en cada decisión y cada momento de tu vida. Hoy te bendigo para que cada dificultad se transforme en oportunidad, cada espera en provisión y cada incertidumbre en certeza. Que al terminar este mensaje recibas esta bendición como fruto de haber escuchado, reflexionado y abierto tu corazón, y camines con confianza, abundancia y alegría, sostenido por el Dios que nunca abandona.